Luz, cámara, acción. Cielo azul. Campos verdes que parecían no tener fin. Bosques profundos, cuevas oscuras, monstruos peligrosos, y botín jugoso. Así es. Esto es Aincrad. Y justo ahora, una persona estaba llegando a este mundo, bueno, siendo justos, muchísima gente estaba llegando al mismo tiempo. Jugadores aparecían de la nada con pequeños destellos de luz en medio de una enorme plaza. Pero concentrémonos en uno en específico. Este individuo, no, ese no. Oye, animal, gira la cámara a la izquierda. Bien, ahora sí, este individuo, más a la izquierda, más, no puede ser. Es más que obvio a quién debes apuntar. Es el que tiene pinta de protagonista. Animal, este es un fanfic. Deberías apuntar al protagonista del fanfic, no al protagonista genérico original. ¿Eh? ¿Y ese haz de luz? Oigan, ¿acaso no les pago lo suficiente a los de producción? Exijo una explicación inmediata de por qué hay un resplandor tapándole la cara a la estrella de esta historia. Capítulo 1. Es hora de la aventura. Aincrad. Pueblo de los inicios. 10:30 am 6 de diciembre del 2022. Radio abrió los ojos. Durante un segundo pensó que había dejado de existir, pero inmediatamente después apareció en un lugar lleno de gente. El miedo desapareció casi al instante, reemplazado por una emoción difícil de contener. Las personas a su alrededor se veían increíbles. Algunos eran enormes. Otros tenían peinados en forma de flecha. Unos usaban parches en ambos ojos. Y otros decían cosas completamente incoherentes, como que el corazón de las cartas estaba de su lado. Lo decían con tanta seguridad que, para Radio, eso bastaba para considerarlos asombrosos. ¡Genial! Radio gritó con todas sus fuerzas. El grito resonó por toda la plaza. Varias personas voltearon al mismo tiempo. Algunas se quedaron en silencio. Otras simplemente se llevaron la mano a la cara. ¿Qué demonios acabo de ver? Mis ojos están sangrando, pero no puedo dejar de mirar. ¿Eso es legal? Juro que Sao no permitía eso. Los comentarios se escuchaban por todas partes. Pero antes de que Radio notara que toda la atención estaba centrada en él, empezó a correr. Había demasiado que ver. Y una ciudad entera por explorar. Radio no podía dejar de asombrarse por todo lo que veía en la ciudad. De primeras, llegó a una zona comercial. Había puestos de todo tipo. Algunos tenían, según los ojos de Radio, refrescos de fresa, uva y naranja. Siendo estos, en realidad, pociones de recuperación de HP, de cura para el veneno y de aumento de resistencia, respectivamente. No era el único puesto de este tipo. De hecho, logró ver varios iguales conforme avanzaba. Aunque la mayoría parecían vender verduras y pan simple, pero nada de carne. Eso le resultó extraño a Radio, ya que estaba acostumbrado a mercados repletos de ingredientes para cocinar. Pero ese sentimiento no duró ni un segundo. Porque el siguiente puesto hizo que los ojos de Radio brillaran como estrellas. A primera vista, localizó un cráneo de jabalí usado como casco, una capa hecha de piel de oso y unos guantes que parecían garras de lagarto. Ese puesto vendía nada más y nada menos que accesorios para jugadores. Radio, cual niño en juguetería, se acercó al señor, o mejor dicho, al NPC que parecía atender el lugar. Oiga, ¿usted vende eso? Preguntó, con la emoción desbordándosele por completo. El señor, tal y como estaba programado, respondió de forma simple y mecánica. Tenemos los artículos que un gran espadachín como tú necesita. Por favor, eche un vistazo. Al instante siguiente, apareció frente a Radio el menú de la tienda, mostrando todos los artículos disponibles. Madre del amor hermoso, exclamó Radio al ver todo lo que se podía comprar. Sin tomarse ni 2 segundos para revisar con calma, seleccionó absolutamente todo lo que pudo. Una vez que ya no quedaba nada sin marcar, Radio presionó el botón de comprar. Y entonces apareció el mensaje. Col insuficiente. ¿Eh? ¿Col? ¿Qué es col? ¿Coliflor? Preguntó confundido. No gracias. Esas cosas no tienen sabor, no me gustan. Yo quiero comprar. Radio volvió a presionar comprar. Col insuficiente. ¿Eh? Ya te dije que no quiero coliflor. Empezó a desesperarse un poco y comenzó a presionar el botón una y otra vez, entrando en un bucle interminable. El mensaje de col insuficiente aparecía y desaparecía constantemente frente a sus ojos. Lo que tenía de inocente, Radio lo tenía de terco.
Por nada del mundo iba a irse del lugar, ni mucho menos dejar de presionar el botón de comprar solo porque una ventana azul le decía que debía comer coliflor. Pasaron 5 minutos. Varios jugadores que pasaban por ahí notaron la situación, pero la mayoría, si no es que prácticamente todos, siguieron de largo. La razón era simple. La apariencia del sujeto frente al puesto era, digamos, bastante exótica. Y no resultaba nada agradable mantener la vista sobre él durante más de 5 segundos. Oh bueno, eso fue así hasta que un jugador, finalmente, se acercó y le dio unas palmadas en el hombro para llamar su atención. Oye, amigo. No importa cuántas veces presiones el botón, va a seguir sin funcionar. Eso fue lo que escuchó Radio al mismo tiempo que notó que alguien le tocaba el hombro. Al girar un poco la vista, distinguió a un hombre de cabello rojo. Llevaba un pañuelo alrededor de la cabeza, tenía algo de barba y vestía ropa muy similar a la suya, aunque de un tono rojo. ¿Eh? ¿Perdón? Dijo Radio, algo desconcertado. Se había concentrado tanto en presionar el botón que perdió completamente la noción del lugar en el que estaba. Además, no esperaba que alguien le hablara, ya que usualmente era él quien iniciaba las conversaciones. Ah, disculpa, dijo el pelirrojo. Te vi hace un rato, y como seguías haciendo lo mismo, pensé que tenías algún problema. Sí, respondió Radio. Este cuadro azul me sigue diciendo que coma coliflor cada vez que le doy a comprar. Mira. Radio presionó una vez más el botón, haciendo que apareciera nuevamente la ventana del demonio con el mensaje. Col insuficiente. ¿Coliflor? Cuestionó el pelirrojo. Luego de mirar la ventana del sistema, entendió a qué se refería. Ah, ya veo. ¿Te refieres a col? No. Mira, amigo, col no significa coliflor. Es dinero. Así se le llama a la moneda en Sao. El pelirrojo señaló la ventana con calma. Simplemente, lo que quieres comprar vale más de lo que tienes contigo ahora mismo. Oye, amigo, ¿estás bien? Porque ahora mismo no te ves nada bien, exclamó el pelirrojo al ver que Radio palidecía y se quedaba completamente quieto, con la mirada baja. Dinero, murmuraba Radio mientras observaba el suelo. Había olvidado algo tan importante, algo tan vital para el día a día. Había sido un tonto al ir directamente a comprar sin tener con qué pagar. Todavía recordaba cuando tenía 5 años y tomó unos chocolates de una tienda y salió sin pagar. Su madre lo nalgueó tanto que no pudo sentarse ni dormir boca arriba durante toda una semana. El recuerdo estuvo a punto de hacerle perder el alma. No quería experimentar eso de nuevo. Lo que Radio no tomó en cuenta fue que, primero, estaba dentro de un juego. Segundo, no había robado nada realmente. Y tercero, su madre no estaba presente. Pero en ese momento, no recordó nada de eso. Oye, amigo, me estás asustando, dijo el pelirrojo, ahora sí mostrando un leve pánico en la voz. Chasqueó los dedos frente a la cara de Radio. Eso hizo que reaccionara al instante. Dinero. Me falta dinero. ¿Cómo consigo dinero? Exclamó Radio, con los ojos llenos de lágrimas y una mirada cargada de esperanza dirigida al pelirrojo. Mahudagley. Gritó el pelirrojo, dando un paso atrás al ver cómo Radio lo agarraba desprevenido. Pero sobre todo fue por la cara que tenía Radio en ese momento. Aunque el pelirrojo se recompuso rápidamente. Bueno, yo tampoco estoy muy seguro, continuó. Apenas llevo poco más de 3 minutos conectado al juego. Pero supongo que habrá que matar monstruos o hacer misiones. ¿No es así normalmente? Lo dijo con poca seguridad. Había jugado bastantes juegos de este estilo, pero Sao era de nueva generación y todo eso. No había nada que asegurara que siguiera exactamente el mismo patrón. ¿Monstruos? ¿Misiones? Ah, es verdad, esto es un juego, dijo Radio. Radio había jugado videojuegos antes, pero estar dentro del juego hacía que uno no captara todo de la misma forma. La emoción de explorar y su épica batalla contra el cuadro de la coliflor hicieron que lo olvidara por completo. Así es, amigo. Matar monstruos. Ya sabes, cortarlos con espadas, aplastarlos con martillos, empalarlos con lanzas, dijo el pelirrojo mientras movía los brazos, intentando representar los movimientos de las armas. Luego sonrió. Oye, como parece que los dos somos completos novatos, ¿qué te parece si hacemos una party? Radio lo miró con atención. Al principio pensaba buscar a un beta tester para que me carreara un poco y me enseñara a jugar, continuó el pelirrojo. Pero también quiero empezar a jugar de inmediato. Quiero sacar mi espada y cortar monstruos.
El pelirrojo hizo la propuesta con una voz alegre y llena de emoción. Sí, sí quiero. Vamos, hagamos una party. Exclamó Radio con muchísima emoción. Nota del productor. Radio suele jugar a escondidas juegos en línea, por lo que no desconoce la terminología básica. La mayor parte de este conocimiento proviene de un grupo en línea de 122 personas, donde juegan partidas de calabozos y dragones. En dicho grupo, Radio se mantiene bastante activo, principalmente porque puede inventar lo que se le dé la gana, y sorprendentemente eso le gustó lo suficiente como para aprenderse bien las reglas del juego. Actualmente, Radio se encuentra en el top 4 del grupo. Fin de la nota. ¡Uah! Cálmate, hombre, tampoco es para emocionarse tanto, dijo el pelirrojo ante aquella repentina explosión de energía, aunque sonreía levemente al ver el entusiasmo de Radio. Bueno, todavía no me he presentado, ¿verdad? Soy Klein. Se presentó mientras extendía la mano. Radio. Soy Radio, exclamó, haciendo el mismo gesto. Y tras el apretón de manos, ambos acordaron formar una party. Al oeste del pueblo de los inicios. Campo occidental. Hierba. El lugar era una llanura cubierta de hierba que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Radio y Klein salieron de la ciudad en busca de monstruos, pues, a falta de alguien con conocimiento de Aincrad, sería una pérdida de tiempo ir hablando con los NPC uno por uno hasta que alguno les diera una misión. Así que ahí estaban, caminando por el camino de tierra visible, esperando encontrarse con algún monstruo. Oye, Radio, dijo Klein, un poco dudoso, ¿tú acaso sabes usar una espada? Lo cuestionó porque, durante el camino, Radio había sacado su espada y había empezado a jugar con ella. No, ¿por qué? Respondió simplemente, manteniendo toda su atención en su juguete afilado, balanceándolo de aquí para allá de vez en cuando. No, por nada, dijo Klein, sin dejar salir lo que realmente pensaba. Al principio no le dio mucha importancia al ver a Radio, pero mientras más lo observaba, más notaba algo raro. No sabía exactamente qué era, pero sentía una sensación extraña cada vez que veía a Radio mover la espada. Tal vez era simplemente porque era la primera vez que veía a alguien usar una espada tan de cerca. O quizá estaba impresionado por el nivel de detalle de Shao. Pensó que quedarse esperando junto a unos amigos durante 2 semanas afuera de la tienda para asegurarse una copia de Shao había valido cada maldito segundo, solo los gráficos ya eran extremadamente buenos, casi parecía ser la vida real. Klein. Gritó Radio hacia su compañero de party. Idi. No hay necesidad de gritar, estoy a tu lado, se quejó, sintiendo el oído un poco aturdido por el repentino alarido. ¿Qué pasó para que grites así? Mira por allá, son puercos, pero son grandes. Los que vi en la granja apenas llegaban a ser la mitad de esos, dijo Radio, señalando lo que había captado a lo lejos. ¿Puercos? ¿Será que son monstruos? Volteó hacia donde Radio tenía puesta la vista y, efectivamente, eran puercos algo grandes, de color azul y con ojos rojos, pero puercos al fin y al cabo. Si esto es todo lo que Shao tiene para ofrecer, entonces será más fácil de lo que pensé. Tomando la delantera con una sonrisa confiada y un toque pedante, Klein se apresuró hacia un puerco solitario, preparándose para su primera caza. Radio lo siguió por detrás mientras una sonrisa infantil empezaba a aparecer en su rostro. Lo que iba a hacer era muy distinto a lo que Klein creía que haría. Klein, con velocidad, dio un salto con una voltereta totalmente innecesaria, para terminar aterrizando con una pose de superhéroe, con los ojos cerrados y el viento balanceando su cabello largo. El puerco notó su presencia de inmediato, algo que se hizo obvio cuando sobre su cuerpo apareció una barra de salud junto con su nombre. Jabalí furioso HP. 10 de 10 Klein pensaba en ese momento. Genial, mi primera caza tiene que ser memorable. Sobre todo ahora que tengo público. Tengo que sacar a relucir mi lado genial. Practicar esa voltereta durante los últimos meses valdrá la pena una vez que sea reconocido como, pero sus pensamientos tuvieron un final abrupto cuando el puerco embistió a Klein, quien no notó el ataque, ya que había mantenido los ojos cerrados desde antes de dar el salto. Car, hijo de mier. Klein maldecía mientras rodaba dolorosamente hacia atrás, con la cara raspando el suelo por momentos. Cuando por fin se detuvo y se apoyó en una rodilla para reincorporarse, lanzó una advertencia. Oye, Radio, ten cuidado. Que no te engañe su apariencia, puede verse como un puerco, pero seguramente sea un jefe intermedio o algo así. Pero Klein se dio cuenta demasiado tarde de que Radio ya no estaba detrás de él. Ahora se encontraba detrás del puerco, con una sonrisa de oreja a oreja.
Al momento siguiente, Radio saltó sobre el animal, cayendo justo en la parte trasera del lomo y aferrándose con fuerza a este. El puerco, aterrado y confundido, soltó chillidos bastante fuertes mientras saltaba y daba patadas, como si fuera un toro de rodeo, intentando quitarse al jugador que tenía encima. Ja 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 ja. Reía Radio. Pero, muy contrario a lo que el puerco quería, Radio solo se divertía cada vez más. Siempre había querido montar un puerco, como en cierto juego de cubos al que jugaba a veces. Los puercos de la granja de sus abuelos eran grandes, sí, pero no lo suficiente como para montarlos. Este era diferente. Era lo suficientemente grande como para montarlo sin problemas, y además tenía una especie de joroba de la cual uno podía agarrarse firmemente. Klein no daba crédito a lo que veía. ¿No se suponía que este juego era de matar con espadas? Hasta el mismo nombre tenía espadas. Entonces, ¿por qué ahora se había transformado en un rodeo? Pero sin quedarse demasiado tiempo en sus pensamientos, gritó. Radio, vamos, mátalo. Aprovecha que no te puede golpear contigo ahí arriba. Radio, al escuchar a Klein, recordó que ese era el objetivo de la salida. Así que, aunque un poco descontento, buscó su espada para darle fin al puerco que estaba montando. ¿Eh? Pero al intentar agarrar el mango de su espada, solo atrapó el aire. Entonces lo recordó. En cuanto empezó a correr detrás del puerco, había tirado su espada a un lado para tener las manos libres, en lugar de envainarla nuevamente. Oye, Klein, hay un pequeño problema. Gritó Radio hacia el pelirrojo. ¿Qué pasa? Solo tienes que cortar a ese jamón con patas. No se zarandea lo suficiente como para tirarte de encima. Esa es la cosa. No tengo mi espada conmigo. Nani. ¿Cómo que no tienes tu espada, si hace un rato estabas? Replicó Klein, hasta que con el rabillo del ojo divisó la espada de Radio tirada en el césped. Rayos. No te preocupes, amigo. Klein el Grande irá en tu rescate, dijo mientras empezaba a cargar contra el puerco, espada en mano. El puerco, que ya estaba furioso desde antes, ahora había alcanzado un nuevo nivel de rabia. Solo estaba tranquilamente comiendo hierba hacía un rato, antes de que esas dos molestias aparecieran, interrumpieran su almuerzo y, para colmo, tuvieran el descaro de montarse en su espalda. Pero ya no más. Les enseñaría que los puercos también eran de temer. Con un chillido de rabia, el puerco dejó de zarandearse y comenzó a correr a toda velocidad hacia Klein. Sorya. Con un grito de guerra, Klein levantó su espada hasta tocar su espalda, preparándose para dar el corte. La hoja comenzó a brillar con un tono rojo, señal inequívoca de que una habilidad de espada se había activado. Mientras tanto, Radio, montado sobre la espalda del puerco, empezó a golpearlo en la espalda y los costados. La joroba, aunque le servía como punto de agarre, también le dificultaba alcanzar la cabeza. Sin embargo, para la mala suerte de Radio, al ser nivel 1 y no portar un arma, cada uno de sus golpes apenas causaba 0,01 de daño. Klein y el puerco estaban ahora a solo 3 metros de distancia. Y justo en ese instante, Klein, con ayuda del sistema, ejecutó la habilidad corte lateral. La espada se movió con fluidez, dejando una estela rojiza en el aire. Un solo corte debía ser más que suficiente para acabar con el puerco. Pero al ser su primera caza, y dado que ni Radio ni Klein sabían realmente cómo funcionaban las habilidades, el ataque se quedó corto, con el puerco todavía a 1 metro de distancia. Klein sudó frío. La cagó. En el menos de un segundo que le quedaba antes de ser embestido nuevamente, miró a los ojos del puerco. Lo que vio lo dejó atónito. Había burla en su mirada. Como si el puerco comprendiera perfectamente el error que Klein acababa de cometer, y como para dejar aún más claro que así era, el puerco chilló una vez más. Aprovechando todo el impulso que llevaba, bajó su cuerpo y luego atacó de abajo hacia arriba. ¡Pua! Klein escupió saliva al recibir el impacto. El golpe fue tan fuerte que su barra de HP cayó directamente a amarillo. Mientras salía despedido por los aires, Klein pensó que la caída sería el final, pues aunque no sabía qué tanto daño por caída habría, esta altura en la vida real sería peligrosa. Moriría así, sin gloria, sin épica, derrotado en su primera pelea contra un monstruo. Y para colmo, contra un puerco. Pero antes de que tocara el suelo, fue sujetado en brazos por Radio, quien seguía montado sobre el puerco. Hola, Klein, ¿cómo te va? Preguntó con total normalidad, como si no acabara de presenciar cómo su compañero era humillado por un puerco furioso. ¿Eh? Radio. ¿Cómo hiciste eso?
¡Ah! ¡Ah! Klein empezó a gritar cuando el movimiento brusco del puerco volvió a sacudirlos. Al ver a Klein suspendido en el aire, Radio ajustó rápidamente su posición. Se inclinó hacia adelante y logró sujetar al puerco de las orejas, jalándolas con fuerza. ¡Y! El puerco chilló y, obedeciendo al tirón, cambió de dirección justo hacia donde Klein iba a caer. Gracias a eso, Radio llegó a tiempo para atraparlo. Habilidad extra adquirida. Montura. Antes de que pudiera responderle a Klein, una ventana del sistema apareció frente a Radio, anunciando que había obtenido una nueva habilidad. Sin embargo, ni siquiera tuvo tiempo de procesarlo cuando otra ventana apareció de inmediato. Fallo en la habilidad. Nivel insuficiente para montar a jabalí furioso. Precaución. El monstruo continuará siendo hostil hacia el jugador. Chilló el puerco, confirmando una vez más su absoluta hostilidad. El jabalí furioso comenzó a correr en círculos a toda velocidad, decidido a quitarse a los dos de encima. La maniobra fue parcialmente efectiva. Al no poder sujetarse bien mientras sostenía a Klein, el cuerpo de Radio se fue hacia atrás, aunque logró mantenerse aún sobre el puerco, aferrándose con las piernas como pudo. Klein, en cambio, ya no tuvo la misma suerte. Radio. Alcanzó a decir antes de casi caer otra vez. En un reflejo puro, Radio se aferró al puerco con una mano y con la otra logró agarrar a Klein de una pierna. El resultado fue inmediato. La cara de Klein terminó estampada directamente contra el trasero del puerco. Mage Manta, hacia cuesta. No se le entendía absolutamente nada a Klein. Con la cara enterrada en el lado oscuro de la luna, lo único que salía de su boca eran quejidos completamente ininteligibles. Radio no podía soltar a Klein. Si lo hacía, este perdería todo su HP, ya fuera por el impacto contra el suelo o por un nuevo ataque del puerco. Aunque Radio no lo sabía, Klein habría preferido morir patéticamente antes que seguir soportando el aroma proveniente del agujero negro trasero del jabalí furioso. Lamentablemente para él, Radio no tenía forma de saberlo. Klein comenzó a golpear al puerco como podía desde su posición, atacando a ciegas y con pura desesperación. Radio, por su parte, solo podía aguantar. En el ángulo en el que estaba, le era completamente imposible reunir fuerza suficiente, ya fuera para incorporarse o para levantar a Klein. Todo lo que podía hacer era resistir, y esperar a que algo lo ayudara a salir de esa situación. Así pasaron los siguientes 30 minutos. 30 largos, eternos y asquerosos minutos. Klein ha estado atacando al puerco sin descanso, intentando terminar de una vez por todas con la agonía olfativa en la que se encontraba. Para su desgracia, el puerco restauraba la minúscula parte de HP que perdía cada minuto que no estuviera muerto, por lo que, incluso después de todo ese tiempo, los esfuerzos de Klein no hacían más que irritar al monstruo. Esto provocaba que siguiera cargando de frente, enfureciéndose cada vez más. Uy. El puerco estaba furioso al extremo. Si alguien se fijara en su rostro, notaría que sus ojos, antes de un rojo brillante, ahora tenían un contorno negro alrededor de unas pupilas amarillas que parecían auténticas llamas del infierno. Un estado extremadamente raro de ver en los jabalíes furiosos del piso primera, el estado de impaciencia. Normalmente, este estado solo aparecía en algunos monstruos de pisos superiores al 50, debido al aumento de dificultad conforme los jugadores avanzaban en SAO. Sin embargo, el jabalí furioso, al ser el monstruo más común de todo Aincrad, fue utilizado para pruebas durante gran parte del desarrollo de SAO. Así que, para ahorrar tiempo, uno de los trabajadores decidió simplemente modificar la condición de activación de la habilidad en lugar de borrarla por completo, ya que eliminarla requería cambiar más código del que valía la pena. Al final, solo agregó un 0 al tiempo necesario para que se activara. El estado de impaciencia, como su nombre indica, provoca que quien lo sufra pierda la paciencia por completo. Esto causa un aumento en todas sus estadísticas físicas, pero una reducción en la inteligencia, haciendo que el monstruo empiece a realizar acciones desesperadas para acabar con su objetivo de cualquier manera posible. Incluso si eso implica dañarse a sí mismo. El jabalí redujo su velocidad durante apenas un segundo, algo prácticamente imperceptible para cualquier persona común. Pero Radio no era común. Radio lo notó. Aprovechando que el zarandeo disminuyó, aflojó su pierna derecha para subirla lo más que pudo y luego moverla en forma de pisotón con toda la fuerza que logró reunir. Con eso, Radio consiguió sentarse derecho sobre el puerco, todavía sujetando a Klein de las piernas, pero ahora con este ya sin tener la cara enterrada en el trasero del jabalí. ¡Ah!
Klein inhaló profundamente, agradeciendo a Dios, Buda o a cualquier ser que hubiera escuchado su plegaria para salir de su infierno con forma de culo de puerco. Pero sin poder disfrutar su libertad escuchó lo siguiente. Klein, tenemos un problemita por delante, mencionó Radio con un tono de inquietud. Algo que, instintivamente, Klein también sintió tan solo al escucharlo. ¿Qué pasa? Preguntó, pero sin querer voltear. Se nos terminó el camino. Mencionó rápidamente. Klein volteó de inmediato, viendo que el puerco se dirigía directamente hacia lo que parecía una pared de roca sólida, parte de lo que sería una colina, montaña o cueva, bueno, lo que fuera. El punto era que iban directo a estamparse contra algo duro, a lo que parecían unos 80 jamones por hora sobre un puerco enojado que dudaba mucho se fuera a detener. Pisa el freno, voltea el volante, ajusta los espejos, mira las señales. Mierda, esas clases de manejo no sirven para nada. Sabía que debía gastar mi dinero en ese esquema cúbico, solo tenía que traer a 5 personas más, pero mis amigos no quisieron. Radio, amigo, haz algo. Klein estaba desesperado. La sensación de velocidad le daba la misma impresión que ir en un vehículo, por lo que no tenía en cuenta que no sentiría el mismo dolor que en la vida real. El puerco ya estaba a solo segundos de estrellarse, y Radio entró en pánico. No estaba acostumbrado a este tipo de presión, así que en su desesperación solo pudo pensar en una cosa. Radio agarró a Klein y saltó. Exacto, saltó del puerco. Su madre le había dicho una vez que si estaba en una situación a alta velocidad y no había manera de parar, tenía que aventarse y rodar, siempre que hubiera algo para amortiguar el daño. En este caso, lo único a mano era Klein. Klein no reaccionó a lo que Radio iba a hacer, por lo que simplemente fue tomado y lanzado hacia el suelo. Radio arrastró a Klein consigo. El primer impacto contra el suelo se lo llevó Radio, reduciendo su HP a un 65%. Klein tomó el segundo impacto, reduciendo su HP a un 40%, y así sucesivamente ambos siguieron perdiendo HP, aunque cada vez menos, ellos iban perdiendo velocidad con cada golpe. Una vez que lograron detenerse, ambos se reincorporaron rápido, pues la adrenalina todavía estaba en su sistema. Radio tenía su HP en amarillo, pero a solo un toque de estar en rojo, y Klein estaba directamente en rojo. Había recuperado antes algo de HP por todo el tiempo que había pasado sobre el puerco, pero justo ahora había perdido todo lo que recuperó e incluso se quedó con mucho menos de lo que tenía después de la embestida. Radio volteó con asombro y Klein con incredulidad. El puerco seguía vivo. ¡Ah, maldito jamón con patas! ¿Por qué no solo te mueres de una vez? El grito vino de lo más profundo de Klein. Él solo había entrado a divertirse y ¿qué pasó? Había sido humillado, golpeado y abusado olfativamente por un puerco. Ya no le importaba si esto era un juego, solo quería matar a ese puerco por cualquier medio posible. Ven si puedes, animal del demonio. Una vez que te tenga cerca acabaré contigo, y después iré y compraré toda la carne de puerco que pueda. Comeré puerco toda la semana. Así que ven a tu final. Si el jamón y el tocino saben bien con huevo, entonces la catsup sabrá bien en mi comida. Siguió Radio como pudo las palabras de Klein, pues también estaba enojado con el puerco. Segundos antes, el puerco, para su consternación, al ya no tener el peso extra sobre él aumentó su velocidad de embestida, por lo que no pudo parar a tiempo. Como consecuencia, se estrelló con todo el hocico contra la pared. El golpe fue tan fuerte que por un segundo pareció que todo temblaba. Pero, siendo nada menos que un milagro, el puerco no murió. Quedó aturdido en el suelo, a solo 1 de HP. Pero como su nombre indicaba, aún así, estando a punto de morir, seguía furioso. Reuniendo sus últimas fuerzas, el puerco poco a poco se levantó y, una vez alzado sobre sus pezuñas, volteó en dirección a Radio y Klein, preparándose para atacar una vez más. Siendo tal vez una señal del cielo para que salieran de este problema porcino, antes de que el puerco atacara empezaron a caer rocas a su alrededor. El ataque del puerco provocó una mini avalancha justo donde estaba y, antes de que siquiera chillara, el puerco ya no estaba a la vista. Lo único que quedaba era un montón de rocas apiladas una sobre otra, donde antes se encontraba el puerco. Radio y Klein cayeron al suelo como sacos de papas. Radio quedó boca arriba, con el cuerpo completamente extendido. Un descanso más que merecido después de pasar 30 minutos en una posición incómoda para cualquier ser vivo con columna vertebral. Podía aguantar más tiempo si era necesario. Pero como no había ninguna razón para hacerlo, decidió que ya había sufrido suficiente por hoy.
Los primeros minutos habían sido divertidos, pero el resto del tiempo se había aburrido bastante, limitándose a ver el cielo desde la espalda de un puerco furioso mientras pensaba en absolutamente nada para al final entrar en pánico al casi chocar con aquella pared. Klein, por su parte, quedó boca abajo, con la cara enterrada en el césped. Inhaló profundamente. Oh, maravilloso olor a tierra, a humedad, a naturaleza pura. La naturaleza siempre había tenido un aroma tan hermoso. Klein estaba en pleno momento de apreciación olfativa. Nunca pensó que extrañaría el olor del suelo, pero después de 30 minutos respirando alcantarilla animal concentrada, su reacción era más que comprensible. Siguió ahí, sin moverse, inhalando como si su vida dependiera de ello. Porque, honestamente, sentía que así era. Pasando ambos unos 5 minutos de descanso. Radio, cansado de la vista constante del cielo azul, se levantó estirando el cuerpo con un leve quejido. Esto no es bueno para la espalda, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Oye, Klein, ¿cómo te encuentras? Hablando sinceramente, creo que tendré que comprar aromatizantes como colgantes durante el resto de mi vida, se quejó Klein, reincorporándose del suelo y empezando a ver a su alrededor. Aún así, parece que estamos bastante lejos de donde empezamos. Este lugar ya no se parece a los campos de hierba donde estábamos. ¿En serio? Dijo Radio, también viendo a su alrededor. Por un lado estaba la colina rocosa donde se estrelló el puerco y, por el otro, una planicie de rocas. Oh. Eso explica por qué dolió tanto la caída. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntó Radio. Pues no sé, caminar. Digo, no sabemos dónde estamos ni de qué dirección venimos. Ese puerco estuvo un buen rato yendo de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Pues si lo pones así, tienes razón, pero estamos bajos de HP. No tengo ningún frasco estos conmigo, ¿y tú? Te equivocaste de juego, amigo, pero igual tampoco tengo nada para recuperar HP. Lo único que podríamos hacer sería esperar, pues mientras estaba en el puerco noté que cada 5 minutos recuperamos una parte de nuestro HP. No es mucho, pero algo es algo. Sería aburrido. Mejor movámonos. Si morimos no perderíamos nada, solo somos nivel 1, perdimos nuestras espadas y no llevamos ningún ítem encima, dijo Radio decidido. Quería recuperar el tiempo de diversión perdido por estar peleando contra el puerco. Sí, tienes razón. Pensándolo bien, probablemente seamos los jugadores que más lejos están actualmente del inicio. Si jugamos bien nuestras cartas, podríamos obtener mejores ítems que los demás, y en el peor de los casos simplemente volveremos al spawn, reflexionó Klein, acariciando su barba. Bien. Está decidido, sigamos, amigo Radio. Claro que sí, amigo Klein. Así, ambos jugadores se encaminaron siguiendo el borde de la colina a su izquierda. De esa forma solo tendrían que vigilar por un solo lado. Después de un rato caminando, ambos empezaron a notar que la pared de la colina se alzaba extrañamente cada vez más, hasta que llegaron a lo que parecía la entrada a una mazmorra. Bueno, no parecía exactamente, sino que literalmente era una puerta de 8 metros de alto, de un material negro brillante con patrones violetas de cristal luminoso, incrustada de forma antinatural en medio de la colina. Oye, Radio, ¿ves lo mismo que yo? Dijo Klein con una amplia sonrisa y una mirada de incredulidad. Sí, lo veo, dijo Radio mientras miraba en dirección contraria, hacia el suelo, observando cómo 2 hormigas peleaban por una hoja de árbol. Vamos, Ramón, aposté 5 billetes por ti. Eso no. Eso, mira eso. Klein agarró a Radio y lo giró hacia la puerta. Oh, majestuoso. Tiene que ser de mazmorra. Cuando era mago de fiesta nivel 8 me encontré con una bastante parecida, pero en aquella ocasión un dragón salió del suelo y acabó con nuestra campaña. Espero que tengamos mejor suerte con esta, recordaba Radio una de sus campañas de calabozos y dragones. ¿Dragón? ¿HMM? No creo que sea nuestro caso. Bueno, ya encontramos lo que buscábamos. ¿Entramos o exploramos un poco más alrededor? Klein reflexionó, porque si entraban y algo salía mal, no habría mucho que pudieran hacer. Sin embargo, su duda terminó cuando un repentino resplandor proveniente del frente le molestó los ojos. Radio, por su parte, ni siquiera se detuvo a analizar la situación. Simplemente caminó hacia la puerta y la tocó. En el instante en que su mano hizo contacto, la superficie negra comenzó a brillar con intensidad durante unos segundos. Luego, lentamente, la enorme puerta se abrió. Lo que apareció al otro lado no se parecía en nada al exterior. El interior era completamente alienígena.
Como si fuera magia, literalmente, el espacio parecía mucho más grande por dentro. El suelo estaba formado por piedra azul brillante, flotando en medio de una oscuridad absoluta. No era falta de luz. Era vacío. Al mirar hacia arriba no se distinguía techo alguno, solo un negro infinito. Más allá de algunas paredes de roca natural, el resto de los límites visuales se perdían en esa misma negrura profunda. «Fiu», silbó Klein. Vaya, esto sí que es fantasioso. Me pregunto si habrá una opción de cámara en el menú o algo así, ¿no crees, radio? ¿Radio? Klein giró la cabeza y notó que su amigo estaba completamente tenso. Radio sudaba frío. Había pocas cosas que realmente le incomodaran, y menos aún que le provocaran miedo verdadero. Una de ellas era la oscuridad. No la simple ausencia de luz, sino esa oscuridad profunda que parecía tragárselo todo. El vacío absoluto. Pero no era ningún cobarde. No iba a salir corriendo por algo así. Ah, sí, no pasa nada, dijo forzando naturalidad. Bueno, sigamos. Esos tesoros no se conseguirán solos, ¿verdad? Ja 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 ja. Rió con fuerza. La risa casi siempre ayudaba a aliviar la tensión. Seguro. Ambos jugadores avanzaron por el único camino visible y no pasó mucho tiempo antes de que encontraran algo. Un monstruo. Encima de él sobresale su nombre, Guardia Kobold de las Ruinas. Era grande, no particularmente alto, pero sí ancho y musculoso. Su piel era rojiza y estaba marcada por rasgos bestiales. A primera vista parecía algún tipo de lagarto por la gruesa cola que se arrastraba detrás de él, pero su rostro confundía aún más. Tenía la mandíbula y los grandes colmillos de un perro salvaje, mientras que las orejas alargadas le daban una silueta similar a la de un canguro. Empuñaba una hacha tosca hecha de piedra y vestía harapos viejos que apenas cubrían su cuerpo cubierto de cicatrices. Ambos jugadores se ocultaron tras una esquina del camino que seguían. En cuanto divisaron al kobold, se pegaron a la pared. Oye, se supone que este es el primer piso. Esa cosa parece capaz de romper una pared de un solo golpe. No te dejes engañar por las apariencias. Tener músculos no significa ser fuerte. Si fuera así, los fisicoculturistas serían reclutados directamente por el ejército, dijo Radio con absoluta seguridad. Bueno, tiene sentido, supongo, murmuró Klein, sorprendido por la comparación. No era una analogía precisamente común. Entonces, ¿alguna sugerencia para enfrentarnos a nuestro amigo de allá? Se me ocurre algo, pero vas a tener que hacer exactamente lo que te diga. Mientras tanto, el kobold patrullaba como lo había hecho todos los días desde que tenía memoria. Era su misión. Su deber. Su razón de existir. Pero también era monótono. Siempre los mismos pasos. Siempre los mismos pasillos. Nunca un cambio. Y eso le resultaba extraño. En sus momentos de descanso, cuando otro kobold tomaba su lugar, tenía visiones. Humanos. Humanos armados, irrumpiendo en las ruinas que su especie custodiaba. En esas imágenes, su deber era claro: eliminarlos a todos. Pero había algo que no encajaba. Nunca había visto a un humano. Nunca había cruzado armas con uno. Nunca había sucedido nada en aquellas ruinas silenciosas. Entonces, ¿por qué sentía ese vacío? ¿Por qué lo atormentaban esas visiones? ¿Por qué su especie permanecía allí, confinada en unas ruinas antiguas que parecían no tener propósito? Algo estaba mal, pero eso sería algo que quedaría para otro momento, porque justo ahora algo llamó la atención del kobold.